da por sentado que las personas al crecer físicamente crecen en todos los aspectos. Ese puede ser un grave error, hermanos. No hay persona que no crezca físicamente, es natural. En todo el mundo todos crecemos. Me gustaría tocar el tema de dos personas que crecieron en su vida secular. La primera es Wolfgang Amadeus Mozart. Este personaje es pues uno de los mejores músicos que tenemos, que conocemos. Vivió por ahí por el año 1700 y a él su padre lo instruyó desde muy pequeño en la música. Su padre también era un hombre muy religioso y le enseñó cosas de Dios. No sé muy bien qué doctrina, pero creció, su padre le enseñó esas cosas desde muy pequeño. Mozart pues denotó ese crecimiento, ya que a los 3 años él tocaba ya música, tocaba el clavicordio, podía interpretar pequeñas melodías, y a la edad de 6 años ya componía piezas orquestales, ya podía hacer arreglos orquestales y tocar para el rey a sus 6 años. Él nunca dejó de crecer, desde que nació hasta que murió, creció en algo que le apasionaba, creció en algo que creía que era lo correcto y nunca dejó de crecer. Ahora, este es el caso de una persona que tuvo esa educación desde muy pequeño. Pero si analizamos el caso de un personaje que quizá todos conozcamos, se llama Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Él era un actor, ya murió, y lo conocemos mejor como su personaje en El Chavo. Él no creció actuando, él más bien a sus 42 años lo veía uno metiéndose en el barril del Chavo actuando y haciendo lo que le gustaba. Él a esa edad encontró lo que le gustaba y a partir de ahí creció y nunca se separó de su camino. Aportó mucho a la cultura mexicana. Muy bien, estas dos personas las quise comparar para que nosotros no tengamos excusa en cuestiones de si eres muy pequeño o si eres muy grande. Quizá a nosotros puede que nos lleguen personas que nos digan estás muy joven como para estar en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son muy demandantes. No, quizá más grande. O viceversa, a los adultos, ¿no estás cansado de tanto ya años en la iglesia? Y nosotros, si en verdad somos como esas personas que crecimos con esa pasión, pues vamos a responder que no. Y vamos a demostrarles nuestro crecimiento. Nuestro Señor Jesús, en el capítulo de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 52, si podemos ir todos a ese capítulo, por favor. Ahí menciona cómo es que nuestro Señor Jesús creció. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ahí encontrará que dice, y Jesús creció en sabiduría. Sabiduría que tenemos mentalmente. Y Jesús creció también en estatura, físicamente. Jesús creció con gracia para con Dios, espiritualmente. Y Jesús creció para con los hombres, también gracia para con los socialmente. Estos son los 4 aspectos más importantes de la vida para crecer. Jesús creció perfectamente en estos 4 aspectos. Muy bien, esto ya lo sabemos, pero en verdad lo ponemos en práctica. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿En verdad uno está creciendo en estas cosas? Analicemos primero el punto de mentalmente. Jesús, en ese mismo capítulo, podemos ver un poco de su vida como joven. Menciona ahí por el principio de lo 40, que él tenía 12 años, cuando aconteció que su padre José y su madre María pues fueron a Jerusalén en esta fiesta que conocemos de los judíos antigua, que era la Pascua. Lo llevaron al niño y pues era una gran muchedumbre las que iban a Jerusalén, ¿no? A rendir tributo a Dios, a ofrecer sus holocaustos, como ya había mandado nuestro Creador. Ellos al regresar a Nazaret, pensaron que el niño iba con ellos, que iba en la muchedumbre. Les repito, eran grandes personas. Lo perdieron de vista y lo descuidaron.
Cuando se dieron cuenta de esto, empezaron a buscar a Jesús por todos lados y tardaron 3 días, dice en Lucas 2, 46, 47. Aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo de Jerusalén, no en la tienda, no en los videojuegos, o como hoy en día podríamos encontrar a nuestros hijos, a nuestros pequeños hermanos, o a cualquier infante, como se acostumbra. A él lo encontraron en el templo después de 3 días, lo que significa que quizás Jesús estuvo 3 días en el templo, hablando con los doctores de la ley. Dice, le hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y asimismo, él los oía y les preguntaba, y asimismo él contestaba, y los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Jesús desde antes ya estaban las cosas de su Padre, también como dice él. Ya sabía, ya conocía la ley y aparte crecía en conocimiento, ¿no? Entonces podemos ver que a pesar de su naturaleza divina, de Jesús, que todos reconocemos, él creció en conocimiento. Y no solo eso, sino aplicó el conocimiento, y eso es la sabiduría. De nada nos sirve, de nada nos aprovecha que sepamos todo lo que hay aquí, pero no lo hagamos. En Proverbios 4, 6 podemos, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice, no te alejes de ella, hablando de la sabiduría, no te alejes, y te guardará, te protegerá. Nos podremos defender con la sabiduría. Ámala. ¿Cómo es alguien que ama? Alguien que está siempre ahí, alguien que siempre procura estar ahí al lado de la persona a la que ama. Pues con la sabiduría, si uno la ama, dice, te conservará. ¿Cómo? En todos estos aspectos. Empezando mentalmente. Y nos vamos a dar cuenta que todos están ligados. Proverbios 4, 6 y 7. El 7 dice, ante todo sabiduría. Adquiere sabiduría. Ahora, ¿cómo adquirimos sabiduría? Si uno está falto de sabiduría, porque nosotros no crecemos, como vimos en el ejemplo de Mozart, no crecemos sabiéndolo todo. Hay alguien que nos guía. Dios, hermanos, pues es el que nos guía, y ya lo sabemos. Pero hay que reiterarlo y hay que buscarlo. Y si estamos faltos de sabiduría, recordemos lo que dice en Santiago, en capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el que da abundantemente y sin reproche. Pídala y será dada. Y creo que todos nosotros estamos seguros de ello, porque estamos aquí. Pero no solo eso, hermanos, también sabemos que tenemos que llevar esta sabiduría